El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, y hoy analizamos el sexto capítulo de Jon Nieve en Choque de Reyes. Podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros en esta que es la primera grabación de 2023. Así que, Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Pues estoy bien. Hemos tenido un pequeño... yo espero que salgan los bloopers ya de 2023, ahora que hablaba Berta de 2023. Hemos tenido desencuentros graciosos en el equipo hace un momentín, en plan gracioso, ¿eh? Pero ha sido diver para empezar la grabación y para empezar este año. Y en cuanto al capítulo, estoy muy contenta porque hoy aparece por primera vez uno de mis personajes favoritos. El caso es que este capítulo es el primero en el que aparece uno de mis personajes favoritos. Bueno, mucha gente me conoce por ser la loca de Ned Stark, también por ser la loca de Viserys, no me escondo. Viserys, el de House of the Dragon. Pero también tengo otro personaje que me gusta mucho, que es Ygritte. Ygritte es un personaje que me encanta y además muy fan de su trabajo. Lo puse en, en la creatividad de que tenéis los martes anunciando el capítulo. Así que deseando empezar a hablar sobre ella y sobre este capítulo que creo que marcará un antes y un después en la vida de nuestro queridísimo Jon Nieve. Y Santi, ¿tú qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? Pues yo bastante bien. Como decía Bea, hemos iniciado estas grabaciones de 2023 con un poquito de risas, con un poquito de humor, que ya veremos si ve la luz en algún momento. Pues nada, un capítulo interesante donde vemos pues esa entrada de un personaje interesante como es Ygritte, del cual me acuerdo, de hecho, que para el Celsius del año pasado Bea y Berta iban disfrazadas de Ygritte y de fantasma, así que pues mira, sí que le gusta a Bea el personaje de Ygritte. Efectivamente, gran disfraz, el de Ygritte y Fantasma, tengo que decirlo, y esperemos superar expectativas este año 2023 en lo que a disfraces del Celsius se refiere. Pero antes de hablar del capítulo de hoy, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo con nuestro podcast mensual para Patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa, donde encontraréis esa serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a dejarnos de felicitaciones de Año Nuevo y de Celsius pasados y venideros para situarnos en lo que nos interesa, que es Santi, el capítulo de hoy y sobre todo la sección más importante, que es la pregunta de los oyentes. Efectivamente, a través de nuestras preguntas en Instagram nos ha dejado Elena Martín la pregunta que vamos a escuchar a continuación. Hola, soy Elena de Madrid y os mando un gran saludo a Santi, Bea, Berta, a los Patreon y a toda la comunidad que escucha La Canción Continúa. Aquí va mi pregunta. ¿Creéis que Jon encontrará a una mujer que le marque tanto como le ha marcado Ygritte? Un saludo, adiós. Y pues mi opinión realmente aquí está dividida, ya lo hablábamos un poco off micro con Berta, de que para mí la persona que mejor le pegaría a Ygritte es Val, porque Jon por Val siempre, pero como me recordaba mi querida compañera, la verdad es que todos sabemos de que el Joneris es canon y será canon en los libros. Así que, pues, muy probablemente esa persona, esa mujer, esa pareja para Jon, sea Daenerys Targaryen, aunque ya veremos si le marca tanto como Ygritte, porque recordemos que hay cosas y ciertas primeras veces y ciertas cosas que, pues, marcan a una persona más que con otras personas. Y, pues, hombre, lo que ha vivido Jon con Ygritte, así sea en poco tiempo, la verdad es que es muy, bastante bonito, por así decirlo. Pero bueno, compañeras, ¿vosotras qué pensáis? Vea, cuéntanos. Pues a ver, voy a empezar, ya empiezo con el tema Team Ygritte, ¿no? Pero yo es que creo que sí que Jon va a enamorarse de otras personas, no sé si Joneris es canon, pues fantástico, Val está ahí que sí que no,
Pero para mí no va a haber nadie que marque a Jon tanto como Ygritte, más allá de esas primeras veces que decía Santi, que también es cierto. Creo que a lo que Jon renuncia por Ygritte, o lo que Jon sabemos que es una persona que tendrá muchos defectos, pero que ha heredado de su padre esa especie de deber, ¿no? Quizá no tan arraigado, pero sí que él, bueno, pues se considera un hijo, aunque bastardo, de los Stark, y el honor y la guardia de la noche y demás y demás. Pero él en este punto, pues evidentemente cumple sus votos en un momento dado con Ygritte, pues en varios momentos. Y ese permitir enamorarse a pesar de que está prohibido, ese cómo Ygritte le abre los ojos a lo que es el pueblo libre, también lo hacen otros personajes, ¿no? Pero Ygritte es como ese puente hacia ese nuevo mundo que hará que directamente, debido a eso y a muchas otras cosas, pero debido a eso, Jon acabe muriendo, literal, 12 años, recordemos, 11 años en la nieve ya. Todas esas cosas que hace son de alguna forma propiciadas o influidas por Ygritte, por el amor que siente por ella, por el cómo la escucha, cómo le abre los ojos a este nuevo mundo, y eso es algo que marca mucho tanto el personaje de Jon como su trayectoria. Y por mucho que yo no creo, o sea, yo creo que volverá a tener otras parejas o que se volverá a enamorar, lo que hizo Jon con Ygritte no creo que en las mismas circunstancias lo hubiera hecho por Val ni por Daenerys, honestamente. O sea, quiero decir, cuando Jon ya esté con Daenerys ya será de perdidos al río probablemente, pero en este momento del personaje, que es tan férreo de sus creencias, tanto por el lado pro guardia de la noche como por el lado de no, yo casto hasta la sepultura, el hecho de que Ygritte tambalee todo su mundo, ¿no? Es algo que yo creo que marca y que creo que es difícil de superar. En parte estoy en desacuerdo en el sentido de que creo que la historia de Jon e Ygritte está justamente construida para lo que suponemos que va a pasar en el Joneris, que ojo, que es lo que suponemos en base a las teorías de toda la vida y a las teorías que nacieron de Juego de Tronos, que todo puede cambiar mañana y no es el mismo mundo hoy del que era en 1995 mientras Martin pensaba la saga por primera vez, así que todo podría cambiar, ¿no? Pero en teoría, y si pensamos que va a pasar el tema de primero Joneris, segundo Jon matando a Daenerys, creo que justamente lo que pasa con Ygritte está construido, ¿no?, como mecanismo para Jon hacia ese punto, ¿no? Hacia ese punto de en el futuro tendré que matar a Daenerys. Si me explico. Cuando muere Ygritte, Jon se va a quedar toda su vida con la duda de si fue él quien la mató. Que podemos teorizar si es más o menos improbable que fuese justamente él que la matase en esa batalla. Pero él siempre va a tener esa idea recurrente en su cabeza, ¿no? Por la culpabilidad de fueron mis flechas las que la mataron, o yo creo que ahí subyace también un texto de todo lo que hice nos llevó a este punto, ¿no? Y se siente culpable por ello. Y esa narrativa que tiene él en su cabeza al respecto de la culpabilidad por la muerte de Ygritte, creo que va a ser muy poderoso, y de hecho creo que Martin sí o sí debería traerlo de vuelta cuando tenga que tomar la decisión de matar a Daenerys. Y hago el paréntesis, si es que lo hace en la saga, ¿no? Porque cuando él tenga que tomar esa decisión de para salvar a la humanidad o para salvar la estabilidad del reino o lo que sea, tengo que matar al que es ahora el amor de mi vida, que es Daenerys, yo creo que inevitablemente va a pensar en Ygritte, ¿no? Y si él fue el culpable o no fue el culpable. Y en ese sentido, a ver, siempre está feo hacer esta comparativa, ¿no? Pero en ese sentido creo que la historia de Ygritte narrativamente sirve un poquito para alimentar esa historia del futuro. Que no digo que para Jon a nivel personal, ¿no?, una implique más que la otra, o no sé, no creo que ese sea el debate. Pero sí que creo que narrativamente, digamos que el Joneris va a ser el boss final, si se puede decir así, el boss final de los romances de Jon, y que Ygritte era pues ese romance de paso en narrativa hacia las decisiones que va a tener que tomar al final de la historia. Del mismo modo que ahora decía que Jon tiene que renunciar a parte de su forma de ser y a sus votos en este punto de la historia, creo que en el futuro Jon tendrá que renunciar a su propia idea del héroe y a su propia humanidad justamente para
para salvar al mundo, ¿no? Que de la amenaza que creemos todos que va a salir Daenerys. Y creo que esa parte que se va a romper en sí mismo por tener que matar a Daenerys, esa parte de tengo que matar a lo que más quiero, un poco a lo Nisa Nisa, pues es bastante más demoledor que el romper los votos de la guardia, ¿no? Yo lo percibo así por lo menos. Ojo, siempre con el asterisco de si es que pasa así en la saga, que no lo sabemos y que aunque parece que estuviese construido para ser así, todo puede cambiar de la noche a la mañana bajo la pluma de Martin. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Berta, con esto? Que al final, bueno, igual yo he malinterpretado la pregunta de Elena, ¿no? Pero ella un poco lo que nos decía era que si Jon va a encontrar una mujer que le marque tanto como Ygritte, y al final tú misma, con lo que comentabas, respondes un poco a esa pregunta, ¿no? Es debido a lo que le marca la muerte de Ygritte y esa culpabilidad lo que va a ser el disparador de lo que ocurrirá con Daenerys después. Si no hubiera ocurrido lo de Ygritte primero, si no hubiera marcado ese momento tanto a Jon, quizás lo de Daenerys hubiera sido distinto o él lo hubiera vivido diferente. Es decir, a nivel narrativo, puede que la relación que puedan tener Jon y Daenerys sea más potente para la trama, o de alguna manera tenga más significado, en eso estoy de acuerdo, evidentemente, porque al final existen muchos otros conflictos más allá que el del amor en sí mismo. Por ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, quién va a ser el heredero y demás, entre otras cosas, o lo que dices ahora, ¿no? De que tendrá que matarla para salvar el mundo, o eso es lo que se supone, no sabemos. Pero en cuanto a personaje, que yo creo que es el punto que nos preguntaba Elena, en cuanto a personaje, no a trama, sí creo que Ygritte le marca mucho más. Porque de alguna manera es lo que digo, es el disparador de lo que vendrá después. Es lo que forjará su pensamiento o forjará su forma de actuar en un futuro. Entonces, además, tú decías ahora, claro, marca mucho más que tenga que matar el amor de su vida para salvar el mundo. Pero entonces lo que le marca no es Daenerys en sí, sino el hecho de salvar el mundo, que es lo que le hace que la mate, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces creo que cuando pase lo de Daenerys, Jon va a estar mucho más centrado precisamente en ese, no en el héroe, ¿no? Como lo entendemos, sino en el salvar el mundo al final, pase lo que pase, mate a quien mate. En cambio, lo de Ygritte es como mucho más íntimo y personal del personaje, ¿sabes? No, pero ahí discrepo en el sentido de, y esto ya es, creo, elucubrar, ¿no? Pero creo que para que esa decisión final, una decisión tan, lo que estamos diciendo, ¿no? Una decisión tan grave como matar al amor de tu vida a cambio de salvar a la humanidad, ¿no? Y de convertirte en el héroe que realmente no quieres ser, para llegar a eso, creo que para que el golpe de efecto sea todavía más duro, el amor que se tenga entre Daenerys y Jon tiene que ser muy, muy, muy potente. O Martin lo tiene que construir de una forma muy potente para que ese resultado final sea tan demoledor, ¿no? O sea tan grave para el personaje. Y por eso digo que yo creo, que no está construido todavía, pero creo que la forma en la que se va a construir el Joneris, que la saga está destinada para que se cumpla el Joneris, indica que muy probablemente Daenerys sea el amor de su vida en el sentido más romántico, ¿no? Un poco rancio de la palabra. Es que es eso, la cosa es ver de aquí a Sueño de Primavera, cuando estemos analizando Sueño de Primavera, es ver realmente hasta qué nivel desarrolla Martin esa relación y ese amor que vayan a tener Jon y Dany. Porque yo creo que será algo como más conveniente y más maduro, sí. Exactamente, yo lo veo mucho más conveniente y mucho más maduro, y eso no quiere decir que no haya ese amor, pero el amor de Ygritte, o el amor que sienten Jon y Ygritte, es un amor mucho más... Es pasional. Y puro. Es limpio, es un amor que es limpio, es puro. El amor de Daenerys y Jon probablemente será parecido, pero los dos tienen una mochila muy gorda detrás, que eso siempre enturbia mucho más las cosas, ¿sabes qué te quiero Las decir? relaciones se complican cuando una de las Entonces, partes ha muerto mínimo una vez. Eso es así. y la otra ha calcinado una ciudad. Tampoco ayuda, No, hay que no. decirlo. Es difícil. No sé Son si a vosotros os ha mochilas pasado. pesadas. A mí sí. Una vez. Yo cuando resucité a mí me pasó, la verdad. Pero veremos a ver cómo se construye esa relación porque, seamos honestos, tampoco es que haya mucho espacio para construir esa relación, o por lo menos en lo que está planteando Martin de aquí a final de Sueño de Primavera hay mucho que resolver y no hay mucho tiempo para Joneris, la verdad. Veremos a ver cómo se las apaña con eso, o si llega a pasar siquiera algo así en la saga, aunque
digamos que podemos ver varios guiños en esa dirección. Eso será pues un problema de Martin, ¿no? Y para nosotros para analizar en el futuro de este podcast. Por ahora, como cada semana, vamos a pasar a resumir este capítulo. Veían el fuego que ardía en medio de la noche, al otro lado de la montaña, como una estrella caída. No era más que un resplandor lejano, mortecino y tenue. Si supiera que han encendido una hoguera, Mance Rayder despellejaría a esos pobres desgraciados, dijo Eben, un hombrecillo calvo y achaparrado. Por orden de Quaritch no se habían arriesgado a encender hogueras al descubierto. Se comían la carne en salazón fría, el pan duro y el queso más duro todavía, y dormían vestidos y acurrucados. Aquello hacía que Jon recordara las noches frías de Invernalia, cuando compartía la cama con sus hermanos. Seguro que tienen un cuerno. Dijo Serpiente de Piedra. Un cuerno que no deben hacer sonar. Señaló Mediamano. Es un ascenso muy duro de noche, dijo Eben. La caída es más dura aún. 2 hombres. Yo. Serpiente de Piedra ya había demostrado que era el mejor escalador. Y yo, dijo Jon Nieve. El lobo se tendrá que quedar con nosotros. Cuando terminéis, tirad una marca ardiendo. Acudiremos cuando la veamos caer. Cogieron cada uno un largo rollo de cuerda. Serpiente de Piedra llevaba también una bolsa con clavijas de hierro y un martillito con la cabeza envuelta en fieltro grueso. Jon se arrodilló y dejó que el lobo guargo lo acariciara con la nariz antes de ponerse en marcha. Serpiente de Piedra era un hombre bajo, de unos 50 años, pero más fuerte de lo que aparentaba y con la mejor visión nocturna que Jon había conocido en nadie. El avance era duro y lento. Si se intentaban apresurar, se arriesgaban a romperse un tobillo o algo peor. Serpiente de Piedra siempre parecía saber instintivamente dónde poner los pies, pero Jon tenía que tener más cuidado. El paso aullante era en realidad una ruta larga y laberíntica que ascendía rodeando una sucesión de picos barridos por el viento. Los colmillos helados eran el lugar más inhóspito que los dioses habían creado. Allí, el viento cortaba como un cuchillo y durante la noche aullaba como una madre que llorase por sus hijos asesinados. A menudo, sobre el sendero, se cernían salientes rocosos con flecos de carámbanos que desde lejos parecían colmillos feroces. Pese a todo, Jon Nieve no se arrepentía de estar donde estaba. Allí había también cosas maravillosas. Había visto la luz del sol arrancando destellos de cataratas heladas y un prado entre montañas lleno de flores silvestres otoñales. Se había asomado a barrancos tan profundos y negros que parecían llevar a algún infierno y había cruzado un puente natural de piedra sin nada más que cielo a ambos lados. En cierta ocasión vio como un gato sombra acechaba un carnero. Habría dado cualquier cosa por saber moverse con la seguridad y el sigilo del gato sombra, por poder matar con la misma rapidez. Llevaba agarra en su funda, pero tal vez no tuviera sitio para utilizarla. Tenía un cuchillo y un puñal por si había que atacar más de cerca. Siguieron el camino durante un largo trecho. En ocasiones la montaña se replegaba sobre sí misma, perdían de vista la hoguera, pero tarde o temprano volvía a aparecer. Un paso detrás de otro, se dijo Jon. Un paso detrás de otro y no me caeré. No tardaron en estar a una altura tal que no era nada recomendable mirar hacia abajo. De hacerlo, lo único que se divisaba era una negrura abismal. La montaña es tu madre, le había dicho Serpiente de Piedra. Aférrate a ella, aprieta la cara contra sus tetas y ella no te dejará caer. Jon se lo había tomado en broma. Comentó que siempre se había preguntado quién sería su madre, pero que nunca pensó que la encontraría en los colmillos helados. El estrecho sendero terminaba bruscamente. Por aquí arriba. Tenemos que situarnos por encima de ellos. Se ató un extremo de la cuerda en torno a la cintura y ató el otro en torno a la de Jon. Cuando la cuerda se ponga tensa, sígueme. El explorador no esperó respuesta, sino que se puso en marcha al instante y empezó a trepar a una velocidad que a Jon le pareció increíble. Cuando se desenroscó el último tramo de cuerda, se quitó los guantes y lo siguió, aunque mucho más despacio.
Mama de la teta de la montaña, se recordó. No mires hacia abajo. Descansa el peso sobre los pies. No mires hacia abajo. Mira la roca que tienes delante. No mires hacia abajo. En aquella cornisa puedo recuperar el aliento. Solo tengo que llegar allí. No mires abajo. En una ocasión le resbaló el pie sobre el que apoyaba el peso, pero los dioses fueron misericordiosos y no cayó. Notaba cómo el frío de la roca se le metía en los dedos, pero no se atrevía a ponerse los guantes. La mano quemada se le empezó a entumecer y no tardó en dolerle. Subieron, subieron, subieron como sombras negras que se arrastraran. La montaña los ocultaba de los ojos de los salvajes reunidos en torno a su hoguera. Pensó en su hermano. A Bran le encantaba trepar. Ojalá yo tuviera la 10ª parte de su valor. A 2/3 del trayecto, el ascenso quedaba interrumpido. Serpiente le tendió la mano para ayudarlo a subir. El explorador hizo un gesto con la cabeza para señalar hacia la izquierda y los dos reptaron por la cornisa hasta divisar el tenue brillo anaranjado. Los salvajes habían encendido la hoguera en una hondonada. Uno de ellos estaba dormido, enroscado bajo un montón de pieles. Jon no distinguió ninguno de sus rasgos, aparte de la cabellera rojiza que brillaba a la luz del fuego. El segundo estaba sentado cerca de las llamas y se quejaba del viento con voz lastimera. El tercero vigilaba el paso y era el que llevaba el cuerno. 3. Pensábamos que solo habría 2. Pero uno estaba durmiendo y tanto daba. Tenía que hacer lo que había ido a hacer allí. Serpiente de Piedra le tocó el brazo y le señaló al salvaje del cuerno. Jon hizo un gesto en dirección al que estaba sentado junto a la hoguera. Resultaba extraño elegir a qué hombre iba a matar cada uno. Serpiente se movió deprisa, lanzando una lluvia de guijarros sobre los salvajes. Jon desenvainó a Garra y lo siguió. Todo pareció suceder en un abrir y cerrar de ojos. Más tarde, Jon se detendría a admirar el valor del salvaje que intentó echar mano del cuerno antes que de la espada. Pero antes de que pudiera hacerlo sonar, Serpiente de Piedra se lo arrancó de las manos con un golpe de la espada corta. El hombre que le había correspondido a Jon se puso en pie y le blandó una tea encendida delante del rostro. Por el rabillo del ojo, vio como el que antes dormía empezaba a moverse y comprendió que tenía que acabar pronto con su adversario. El acero valirio atravesó el cuero, las pieles, la lana y la carne. En el suelo, el que había estado dormido se incorporó entre las pieles. Jon agarró al hombre por el pelo y le puso la hoja bajo la barbilla mientras ella se detuvo en seco. «Es una chica». Es una vigía y una salvaje. Acaba con ella. Jon vio el miedo y el fuego en los ojos de la muchacha. «Un tajo y se acabó», se dijo. «Parece de mi edad». La chica tenía algo que le recordaba a Arya. «¿Te rindes?», preguntó al tiempo que giraba el puñal. «¿Y si dice que no?». Me rindo. Las palabras se condensaron en el aire frío. Quaritch no dijo nada de tomar prisioneros. Tampoco dijo que no los tomáramos. Jon soltó el pelo de la chica, que retrocedió para alejarse de ellos. Es una guerrera. Serpiente señaló el hacha de mango largo. Eso es lo que buscaba. Si le das media ocasión, te la clavará entre los ojos. Entonces no le daré media ocasión. ¿Cómo te llamas? Ygritte. Jon arrancó a Garra del cuerpo del hombre el que había matado. Eres mi prisionera, Ygritte. Yo te he dicho mi nombre. Me llamo Jon Nieve, Es un nombre malvado. dijo con una mueca. Es un nombre de bastardo. Mi padre era Lord Eddard Stark de Invernalia. La chica lo miró con cautela, pero Serpiente de Piedra soltó una risita mordaz. Oye, lo habitual es que sean los prisioneros los que respondan a las preguntas. Aunque he visto a salvajes cortarse la lengua en mordiscos antes de contar nada. Tendríais que quemar a los que habéis matado. Para eso hace falta una hoguera más grande, y las hogueras grandes brillan mucho. ¿Qué pasa? ¿Hay más salvajes en las proximidades? Quemadlos, o puede que volváis a necesitar las espadas. Quizá deberíamos. Jon recordaba a Ozor con las manos frías y negras. Hay otros sistemas. Se arrodilló junto al hombre el que había matado, se echó el cadáver a los hombros y lo lanzó al vacío. Luego hizo lo mismo con el segundo. Ygritte los observaba. Jon se dio cuenta de que era mayor de lo que le había parecido al principio. Tendría tal vez 20 años, aunque era menuda, patizamba, con el rostro redondo, las manos pequeñas y la nariz respingona. Tenía una mata de pelo rojo.
Allí parecía regordeta, pero la mayor parte de su volumen se debía a las capas de pieles. Bajo todo aquello podía ser tan flaca como Aria. ¿Qué nos aguarda más allá del paso? Preguntó Serpiente de Piedra. El pueblo libre. Cientos y miles. Más de los que habéis visto nunca, cuervo. Sonrió. Tenía los dientes torcidos, pero muy blancos. No sabe cuántos son. ¿Qué hay en los colmillos helados que tanto le interesa a vuestro rey? La chica miró para otro lado. ¿Tenéis intención de atacar el muro? ¿Cuándo? Ella contempló las llamas, como si no lo oyera. ¿Sabes algo de mi tío, Benjen Stark? Ygritte siguió sin hacerle caso. Serpiente de Piedra se echó a reír. Si te escupe la lengua, no digas que no te lo advertí. Un gruñido bajo despertó ecos en las rocas. Un gato sombra, comprendió Jon. Se levantó en el momento en que se oía otro, desenvainó la espada y escuchó. No nos molestarán. Han venido por los muertos. Jon oyó los ruidos de los animales comiendo. El calor del fuego lo había hecho darse cuenta de hasta qué punto estaba agotado, pero no se atrevía a dormir. Había tomado una prisionera. A él le correspondía vigilarla. Esos dos que hemos matado, ¿eran parientes tuyos? No más que tú. ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Dijiste que eras el bastardo de Invernalia. ¿Quién fue tu madre? Una mujer. Es lo más habitual. ¿Y nunca te cantó la canción de la rosa invernal? No conocí a mi madre, ni conozco esa canción. La compuso Bael el bardo. Fue el rey más allá del muro. Todos los hombres libres saben sus canciones, pero a lo mejor en el sur no las cantáis. Invernalia no está en el sur, objetó Jon. Para nosotros, sí. Todo lo que hay al otro lado del muro está al sur. Me imagino que es cuestión de dónde esté cada uno. Cuéntame, pidió Jon. Quarren tardaría horas en subir. Una narración lo mantendría despierto. Me interesa oír esa historia. Bueno, mucho antes de reinar sobre los hombres libres, Bael era un gran aventurero. Cuando dice aventurero quiere decir asesino, ladrón y violador. Eso también depende de dónde esté cada uno. El Stark de Invernalia quería la cabeza de Bael, pero no podía apresarlo. Un día, llevado por la amargura, dijo que Bael era un cobarde que solo atacaba a los débiles. Cuando Bael se enteró de aquello, juró que le daría una lección al señor. De manera que escaló el muro, bajó por el camino real y entró en Invernalia una noche de invierno diciendo llamarse Sigeric de Skagos. Sigeric significa embustero en la lengua antigua, la que hablaban los primeros hombres. Los bardos siempre son bienvenidos, de modo que Bael comió en la mesa del propio Lord Stark y tocó para el señor. Cantó canciones antiguas y algunas nuevas, y tan bien tocó y cantó que cuando terminó el señor le ofreció la recompensa que quisiera. «Lo único que pido es una flor», dijo Bael, «la flor más hermosa de los jardines de Invernalia». Daba la casualidad de que las rosas invernales acababan de florecer, y no hay flor tan rara ni valiosa. De manera que el Stark envió a sus jardineros con la orden de que eligieran la rosa más bella para pagar con ella al bardo. Así se hizo. Pero cuando amaneció, el bardo había desaparecido, y también la hija doncella de Lord Brandon. Encontraron su lecho vacío y, sobre la almohada, la rosa azul. ¿Qué Brandon? Era la primera vez que Jon oía aquella historia. Brandon el constructor vivió en la edad de los héroes, miles de años antes que Bael. También hubo un Brandon el incendiario y su padre, Brandon el armador, pero... Este era Brandon el sin hija. ¿Te cuento la historia o no? Vale, sigue. Lord Brandon no tenía más hijos. Por orden suya, los cuervos negros volaron a cientos desde sus castillos, pero no encontraron ni rastro de Bael ni de la doncella. Buscaron durante más de un año, y pareció que la estirpe de los Stark había llegado a su fin. Pero una noche, Lord Brandon oyó el llanto de un niño y encontró a su hija otra vez en su cuarto, dormida y con un bebé al pecho. Bael la llevó de vuelta. No, estuvieron todo el tiempo en Invernalia, escondidos entre los muertos que hay bajo el castillo. La doncella amaba tanto a Bael que le dio un hijo, o eso dice la canción, porque, la verdad, en todas las canciones que compuso Bael había mujeres a montones que lo amaban.
El caso es que Bael dejó al bebé como pago por la rosa, y cuando el chico creció, se convirtió en el siguiente Lord Stark. Así que ya ves, por tus venas, igual que por las mías, corre la sangre de Bael. Eso no es más que un cuento, dijo Jon. Puede que sí, o puede que no, pero como canción está muy bien. Mi madre me la cantaba siempre. La canción termina cuando encuentran al bebé, pero la historia tiene un final más sombrío. 30 años más tarde, cuando Bael era el rey más allá del muro y fue hacia el sur, el joven Lord Stark se enfrentó a él y lo mató cuando cruzaron las espadas, porque Bael no quiso dañar a su hijo. De manera que fue el hijo quien mató al padre, dijo Jon. Así fue. Pero los dioses aborrecen a los que matan a la sangre de su sangre, aunque lo hagan sin saberlo. Cuando Lord Stark regresó de la batalla y su madre vio que llevaba clavada en la punta de la lanza la cabeza de Bael, loca de dolor, se tiró desde una torre. Su hijo no vivió mucho más. Uno de sus señores lo despellejó. Ese Bael era un mentiroso. La verdad de un bardo no es igual que la tuya o la mía. Además, el que me ha pedido que contara la historia has sido tú. Le dio la espalda y fingió dormirse. El amanecer y Quarren Mediamano llegaron al mismo tiempo. Jon despertó a la prisionera y la sujetó por el brazo cuando bajaron para reunirse con ellos. Nada más captar su olor, Fantasma saltó hacia él. Jon se acuclilló para permitir que el lobo guargo le cerrara los dientes en torno a la muñeca. Para ellos era un juego, pero al alzar la vista vio que Ygritte los estaba mirando con los ojos como platos. Quarren Mediamano no hizo ningún comentario al ver a la prisionera. Había 3. Le dijo Serpiente de Piedra, y aquello fue todo. Eben miró a la chica con acritud. Esta se rindió, se sintió obligado a decir Jon. ¿Sabes quién soy? Preguntó Quarren con el rostro impasible. Quarren Mediamano. Si yo cayera en manos de los tuyos y me rindiera, ¿qué conseguiría con eso? Una muerte más lenta que si no te hubieras rendido. No tenemos comida para ella, ni nos sobran hombres para vigilarla. Se rindió a mí. Jon tenía la garganta seca. Los miró a todos, impotente. Entonces tendrás que ser tú quien haga lo que haya que hacer. Eres un hombre de la Guardia de la Noche. Vamos. Hermanos, es mejor que lo dejemos solo. Le resultará más fácil si no estamos mirando. A la cabeza del resto de los hombres empezó a ascender por el sendero tortuoso. Pronto, Jon y Fantasma estuvieron a solas con la chica salvaje. Había pensado que Ygritte intentaría escapar, pero se quedó allí de pie, a la espera. Nunca has matado a una mujer, ¿verdad? Pero no tienes que matarme. Mans te aceptará entre nosotros, estoy segura. Esos cuervos no nos cogerán jamás. Soy tan cuervo como ellos, dijo Jon. La chica asintió resignada. Me quemarás luego. No puedo. Verían el humo. Jon desenfundó a Garra, sacándola por encima del hombro. ¿No estás asustada? Anoche sí, pero ahora ha salido el sol. Se echó el pelo a un lado para dejar el cuello al descubierto y se arrodilló ante él. Que sea un tajo certero, cuervo, o volveré dentro de los muertos para perseguirte. Garra no era tan larga ni tan pesada como hielo, pero era de acero valirio. Rozó con el filo el punto donde debías estar el golpe. Ygritte se estremeció. Alzó a Garra por encima de su cabeza. Un golpe, solo uno, con todas mis fuerzas. Al menos podía proporcionarle una muerte rápida y limpia. Era hijo de su padre, ¿verdad? ¿Verdad? Hazlo ya, bastardo. Hazlo ya. El valor no me va a durar para siempre. Al no sentir el golpe, giró la cabeza para mirarlo. Vete, murmuró Jon bajando la espada. Vete, corre, antes de que recupere el juicio, corre. La chica echó a correr. Qué gran capítulo que es este. Y sobre todo, qué gran ship ha nacido aquí hoy en este capítulo. Lo decía ahora Bea fuera de micro, pero lo repito yo dentro. Qué gran ship que ha nacido hoy aquí. Lo decía Bea, una de las mejores parejas, quizás solo al mismo nivel que Ned y Kat, de toda la saga, ¿no? A nivel de amor, bueno, amor
decente, vamos a decirlo así, que en Canción de Hielo y Fuego ya es bastante. Pero este capítulo, a pesar de ser, pues eso, ¿no? La introducción de Ygritte a toda esta historia, de lo que hablaremos más adelante, se inicia con ese, bueno, un poquito esa odisea que Jon y el resto de hombres de la guardia están teniendo para atravesar este paso, sobre todo encontrándose con estos vigías. Y algo que hace Martin aquí, algo que lleva haciendo desde Juego de Tronos cuando estamos sobre todo más allá del muro, es darnos unas descripciones largas y yo diría que un tipo de descripción que nos da bastante miedito, cuanto menos ansiedad, ¿no? Vea, Martin utiliza un poco las descripciones contra nosotros y contra nuestros sentimientos. Pues sí, me ha gustado esa frase final. Sí, sí, en general Martin creo que todos sabemos que es un autor que domina bastante bien la descripción, que además no solo domina la descripción, sino sabe cuándo utilizarla. No es un autor que nos inunde en descripciones, como otros, que no voy a decir el nombre, pero los hay. Te hablo que es un es un autor maravilloso, Tolkien, pero sí es cierto que bueno, pues hace muchas más descripciones y aquí por esto nos van a funar muchísimo, soy consciente, pero bueno, el caso es que Martin utiliza las descripciones cuando cree que son necesarias y aunque sí que es cierto que hay momentos de los libros que dices, mucha descripción, creo que este capítulo es un ejemplo perfecto cuando hablamos de que una descripción puede crear una serie de respuestas emocionales en el lector. Y Berta decía que las descripciones más allá del muro solían ser un poco terroríficas. Recuerdo cuando bueno, no eran más allá del muro, era el Castillo Negro, cuando se despertaban los muertos, que también hablamos mucho de esas descripciones, pero a mí me gustaría leer un trocito muy cortito para que veáis cómo Martin es capaz, mediante las descripciones, de crear dos sensaciones muy distintas prácticamente a la vez. Y dice así: los colmillos helados eran el lugar más inhóspito que los dioses habían creado. Allí el viento cortaba como un cuchillo y durante la noche aullaba como una madre que llorase por sus hijos asesinados. A menudo sobre el sendero se cernían salientes rocosos con flecos de carámbanos que desde lejos parecían colmillos feroces. Esta parte es la parte, digamos, ominosa. Evidentemente esto es parte del resumen, el capítulo es más largo, pero vemos que los símiles que hace son, pues eso, ¿no? Colmillos helados, son una madre aullando por sus hijos asesinados. No habrá forma de describir el viento y cómo lo hace Martin haciendo este símil tan horrible de la madre llorando por sus hijos, ¿no? El viento que corta como un cuchillo. Es como todo muy, muy ominoso y muy, digamos, poco, o sea, hostil, ¿vale? Pero luego justo después hace ese contraste en el que dice: Jon Nieve no se arrepentía de estar donde estaba, allí había también cosas maravillosas, había visto la luz del sol arrancando destellos de cataratas heladas y un prado entre montañas lleno de flores silvestres otoñales, se había asomado a barrancos tan profundos y negros que parecían llevar a algún infierno, aquí hace de nuevo el contraste, y había cruzado un puente natural de piedra sin nada más que cielo a ambos lados. Aquí vemos prados con flores, vemos que son cosas maravillosas, la luz del sol arrancando destellos como si fueran purpurinas, ¿no? Excepto lo del infierno, que ahí me ha gustado precisamente que Martin metiera aún así en todo lo bonito siempre hay algo feo, pero en general se nota ese contraste que está uno detrás del otro y nos provoca sensaciones muy distintas, ¿no? Y yo creo que es una forma que tiene Martin de jugar con lo que ha jugado siempre, en trama, en personajes, en todo. Y es, ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, ni todo es blanco, ni todo es negro. En lo horrible hay belleza y en lo bello también hay oscuridad. Entonces, creo que incluso en sus descripciones deja ver esto, y más en un lugar tan inhóspito como es Más allá del muro, que es tan desconocido y que provoca en los personajes y también en los lectores que lo estamos leyendo tantísima curiosidad y a la vez miedito, ¿no? Entonces es interesante porque lo descubrimos todo como si fuera nuevo y Martin es capaz de describir y de mostrarnos a nivel emocional una cosa tan mala y una cosa tan buena a la vez. A mí me gusta mucho esta parte descriptiva del capítulo porque, la verdad, viéndolo sobre todo desde los ojos de Jon, que es una persona que se ha criado... o sea, para él todo esto es nuevo. Incluso la vida en el muro para él es nueva. Entonces, sí, han estado en Invernalia, donde sabía que hacía frío, donde sabía que tal, pero él, cuando tenía frío, pues tenía una fortaleza en la cual sabemos que tienen hasta agua caliente entre los muros, y que en este caso
esté enfrentándose por primera vez a todas las inclemencias del norte del muro, que ya nos lo ha mostrado en los capítulos en los que estaban en casa de Craster, en los capítulos en los cuales van pues andando con la guardia y demás, y ahora que se está pues metiendo en este lugar donde tienen dos cosas. Primero, estos paisajes tan bonitos que como muy bien decías, Bea, los describe Martin de una manera que hace que te los describa el personaje desde sus sentimientos. No es solamente esto es sí, es bonito, está pasando la montaña y jajaja, qué divertido, sino he visto amaneceres como no he visto nunca en mi vida. Hace que el personaje esté llegando a nuevas cuotas de aprendizaje, de vivencia y además sabiendo que tiene el peligro tan cerca. Entonces es como disfrutar de esa belleza, pero con el gusanillo en la cabeza de cuidado, porque a la mínima que hagas ruido, a la mínima que haya... Porque además lo describen en eso, en cuanto a estamos comiendo frío porque no podemos hacer fuego, no podemos tal. Entonces es como ese contraste entre lo muy bonito en cuanto a paisaje, que es la experiencia, pero lo muy peligrosa que es al mismo tiempo. Y creo que de cara a lo ameno que hace la lectura, eso me parece muy interesante, sobre todo en estos capítulos de Jon. Efectivamente, porque es que en estas descripciones que Jon hace con esa mezcla entre fascinación y terror, ¿no? Es como una... no sé si decir antítesis, porque realmente encaja muy bien, ¿no? Que es compaginable el sentir fascinación por el escenario natural en el que estás, y al mismo tiempo, como decía ahora Santi, ese terror por es que no puedo hacer ni fuego, no puedo ni comer caliente, no puedo estar siquiera un poquito tranquilo porque en cualquier momento aparece un salvaje, una persona del pueblo libre y me voy para el otro barrio, ¿no? Entonces, él disfruta de esos parajes naturales, los disfruta, en plan, es capaz de admirarlos, pero al mismo tiempo los sufre, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en este capítulo tenemos este momento de la escalada, ¿no? Cuando ya tienen detectados a estos vigías, ese momento de la escalada es bastante agobiante en el sentido de que Jon está, claro, antes he dicho en el momento de la pregunta, me he referido a Jon como el héroe de esta historia. Y todo héroe necesita su viaje del héroe, ¿no? Y aquí Jon está haciendo el suyo, se está enfrentando a problemas y a enemigos a los que nunca se había enfrentado y que le están sirviendo como entrenamiento y como desarrollo de personaje para lo que va a tener que hacer después, ¿no? Entonces esta es, de algún modo, la primera vez que Jon se enfrenta abiertamente, ¿no? Digamos que tiene un combate abierto contra estos salvajes. Y que para llegar a ese enfrentamiento tenga que pasar por el enfrentarse a la naturaleza en sí misma, digamos que es bastante propio, ¿no? Pues si es un personaje que va a hacer ese viaje del héroe, ¿no? Es el típico tropo de el hombre contra la naturaleza y luego el hombre contra el hombre. Solo le faltaría a Jon al final de la saga, ¿no? Y va un poco por ahí los tiros, el hombre contra Dios, que en este caso sería el hombre contra lo mágico, ¿no? Que es la parte que le falta a Jon, que es el enfrentarse a los otros al final de la saga. Pero aquí, en Choque de Reyes y en este punto tan inicial del viaje de Jon, vemos al hombre contra la naturaleza. Dice Jon, claro, aquí no tiene ni su espada de acero valirio, o sea, que la tiene pero no la puede usar, no tiene ni todo su entrenamiento de castillo, no tiene nada. Tiene a un señor que le está diciendo, tú agárrate ahí como si esta fuera la teta de tu madre, porque si no te partes la crisma, no hay otra, ¿no? Te mueres aquí por mucho entrenamiento que tengas, por mucha espadita de lujo que tengas, eso no te va a valer aquí, ¿no? Y algo que me parece fascinante en eso, ¿no? En despojar al personaje de todo y reducirlo a tienes que sobrevivir contra la naturaleza porque es lo que te toca. Lo que más saco de aquí, de este punto del capítulo, es la confianza casi absoluta que Jon deposita en su compañero y en su grupo en general, ¿no? En el grupo de Quarren Mediamano en general. Y eso es algo que quizá puede pasar como inadvertido al principio del todo el capítulo, y es la disciplina con la que se mueven estos hombres, ¿no? Este grupo de Quarren Mediamano, que de algún modo nos contrarresta esta imagen que teníamos de la Guardia de la Noche hasta ahora, sobre todo en Juego de Tronos, esa decepción inicial de Jon, el
Aquí son todos violadores, aquí son todos mala gente, aquí son todos... incluso algunos se portan mal con Jon, ¿no? Veníamos de Jon en el Castillo Negro y soy mayordomo y odio estar aquí, la gente toda, excepto 2 o 3 amigos, los demás son horribles y está Ser Alistair Thorne haciéndome la vida imposible. Era como que la Guardia de la Noche era todo miseria y decadencia y decepción. Y aquí creo que es la primera vez con los hombres de Quarry Media Mano que vemos que Jon realmente puede ver una Guardia de la Noche que es la que él se esperaba, ¿no? Que es hombres siendo soldados, ¿no? Hombres siendo guerreros que de algún modo se organizan bien y confían los unos en los otros al máximo y tienen una misión que cumplir y da igual lo demás, ¿no? Además es una frase que dice Jon en este capítulo, es como, vale, son 3 y no 2 y eso nos ha roto todos los cálculos que teníamos, pero es que tenemos que hacer lo que hemos venido a hacer porque no hay otra, ¿no? Nuestra supervivencia depende de esto y yo confío a tope en lo que va a hacer Serpiente de Piedra y confío a tope en la misión que nos ha encargado Quarry Media Mano. Entonces yo quería rescatar que de esta lucha de Jon tanto contra la naturaleza como contra estos vigías, ¿no? En esta pelea, podemos ver quizás un primer resquicio de hey, la Guardia de la Noche quizás, a lo mejor, y menos mal, no es tan decadente como veníamos diciendo hasta ahora, ¿no? Como estos hombres sí confían los unos en los otros y sí van a confiar en Jon incluso cuando hace lo que hace al final del capítulo, ¿no? Que es el rescatar a Ygritte porque se ha rendido, el hecho de vamos a confiar en ti, vamos a confiar en que vas a hacer lo que tienes que hacer. Y eso ya, bueno, eso ya le lleva a Jon a tomar o no su decisión, pero el caso es la confianza, ¿no? Que se depositan los unos en los otros, digamos, en esta primera instancia de Jon como el héroe. Ya, pero el problema, Berta, es de que por cada Quarry Media Mano hay 40 Sheds, 40 Alistair Thornes y 40 toda esta gente. Entonces, el problema con la Guardia es ese, que sí que está en decadencia cuando de tus hombres el 10% son buenos y los otros 90%, pues... Quiero decir, quizá, a lo mejor es un tema de los exploradores, ¿no? Porque los exploradores al final se juegan la vida afuera y sí o sí... Hombre, claro, ellos sí que tienen que tener la hermandad de... tenemos que cuidarnos la espalda los unos a los otros porque estamos nosotros, como tú dices, es el hombre contra la naturaleza, el hombre contra todas las inclemencias que hay del muro para arriba. Claro, quizá esta guardia es la que vive Benjen Stark y es la que quería vivir Jon, ¿no? Desde el principio. Claro, exactamente, esa es la guardia de la historia y tristemente lo que queda en el muro son los rezagos de un montón de personas que durante años sí que fueron el escudo de los hombres y que hoy en día pues no son más que campesinos, violadores y... O sea, de hecho es muy gracioso porque Serpiente de Piedra, cuando Ygritte empieza a hablar de Bael, le dice, bueno, sí, hombre honorario, hombre aventurero o violador, no sé qué, cuando realmente es lo que son ahora mismo en la Guardia de la Noche. Es que, claro, es lo que le dice Ygritte, ¿no? Eso depende del lado en el que lo miras. Claro, depende del lado del muro donde estés, ves una cosa u otra. Pues sí, además, por añadir solo una cosa, es cierto que Martin en su obra, y esto también lo hemos comentado muchas veces, trabaja mucho con la pérdida de la épica, ¿no? Es decir, él que se ha criado, que ha leído muchísima fantasía, alta fantasía, ¿no? Con toda esa épica, con todo ese héroe, con todo lo demás, esa pérdida de la epicidad de la fantasía, ¿no? De bajar las cosas a la tierra, creo que se ve muy bien reflejada, como decíais ahora, en La Guardia de la Noche, en Los Salvajes y demás, y en cómo juega, ¿no? Con esa dicotomía de sí, el viaje del héroe, los enfrentamientos sobrenaturales, la espada que corta mucho, legendaria, y luego por otro lado pues todo lo demás, ¿no? Que es la carne, la suciedad, la sangre y lo humano, ¿no? Y es como la contraposición entre lo humano y lo divino, ¿no? Lo sucio y lamentable contra esa epicidad de la alta fantasía que difícilmente se puede creer, ¿no? Es fantasía, pero no tanto. Es que además ya no solo hace eso, que por supuesto que lo hace, sino que todo lo que hace, digamos, no épico, pero digamos que esa parte de algo bueno que podemos ver en todas estas cuestiones, luego las destroza. Me explico. Tengo muchas ideas que decir a la vez. Por ejemplo, estos hombres, Quarren y los demás, depositan en Jon la confianza de vas a tener lo que tienes que hacer, ¿no? Que es matar a Ygritte. Jon no lo hace.
Y ojo, no digo que sea una mala decisión y sé por qué Jon hace lo que hace, pero es esa ruptura de confianza lo que luego va a hacer que se vengan cositas, se vengan problemas y lo que en última instancia va a ocasionar la muerte de Quarren y sus hombres en próximos capítulos, ¿no? No es el tema hoy. A lo que voy es a que incluso cuando construye algo bueno dentro de esta guardia de la noche decadente, que es este grupo de hermandad de Quarren, de sí, vamos todos a una, somos el puño, somos la mano ejecutora de la guardia y confiamos, Quarren dice A y Serpiente de Piedra inmediatamente se ofrece voluntario, etc. Todo eso se va a romper en un capítulo y medio y se van a ir todos a la puta, ¿sabes? Esto es relectura, lo siento, no es spoiler para nadie, ¿no? Incluso cuando hace algo épico, lo rompe al poco porque, bueno, Martin, escritor amable no es, precisamente, ¿no? Así que, primero, no hace cosas épicas y segundo, cuando las hace es para romperte el corazón en 1 o 2 capítulos de distancia. Así que, bueno, cositas que hace Martin. El caso es que estábamos hablando de cómo, pues Santi lo decía, ¿no? Cómo Ygritte hace esta pequeña reflexión, ¿no? De acerca de, bueno, todo depende del lado en el que se mire y cómo miramos nosotros esta llegada de Ygritte a la saga y a nuestros corazones. Tengo que repetirlo porque lo que decía Bea, ¿no? Este es uno de los mejores ships, pero es que ya no es solo uno de los mejores ships, es uno probablemente de los mejores personajes secundarios. Damos la bienvenida a nuestra querida Ygritte. Ay, Berta, qué buena introducción has dado, de verdad. La verdad es que estoy mucho más emocionada de lo que pensaba. De hecho, ya me constaba que venía por aquí, por estos tiempos ya venía Ygritte, ¿no? La estaba esperando, pero como que no estaba yo con ese hype. Y ha sido este capítulo y digo, tengo el hype a 1300. Cómo me gusta el personaje de Ygritte. Me encanta ella, me encanta cómo es, me encanta todo lo que representa Ygritte. Y debo decir, me he dado cuenta de que a pesar de que Martin hace muy buenas presentaciones de personajes, creo que la de Ygritte para mí es una de las mejores. Es decir, más allá de lo que es lo que bromeábamos antes, ¿no? De a quién no le ha pasado conocer el amor de su vida en una situación así, es algo bastante habitual, pero sí que es cierto que más allá de lo que es la acción que rodea esa presentación de personaje, es que ella está espléndida. Es decir, ella está en una situación muy peligrosa, pero claro, la han atrapado y todo lo que ha ocurrido, pero tiene ese ingenio, tiene ese rollo un poco Mil y una noche, ¿sabes? De contarte, estás prisionera, pero te cuento una historia y así te encandilo y no sé qué. Luego cuando enfrenta la muerte, cómo lo hace con esa serenidad, las frases que dice, ayer tenía miedo, pero hoy ya no, porque ha salido el sol. Es que no puedo. Cuando le dice lo de hazlo ya antes de que pierda el valor, es que hay que quererla. O sea, Ygritte es uno de esos personajes que creo que debe ser, yo no estoy tan al día de lo que piensa o no el fandom, porque no llevo tantísimos años como Berta en foros, en fin, pero estoy convencida de que tiene que ser esos personajes que es difícil de no gustarte o de odiar, porque realmente Ygritte tiene ese carisma, porque es un personaje que si una cosa tiene es carisma, y yo creo que en este primer capítulo lo saca a relucir y lo seguirá haciendo en los capítulos en los que aparezca, es fantástica. Entonces, no solo Ygritte es Ygritte en sí misma, ese personaje que a mí tanto me gusta y me consta que a mucha gente también, sino que además lo que representa, lo que hay detrás es la primera aproximación que tiene el protagonista de la saga Canción de Hielo y Fuego, lo siento, es así, hacia el pueblo libre, que será precisamente lo que al final, no el pueblo libre, sino el hecho de que los entre para adentro, uno de los motivos por los que morirá. Entonces, ese primer contacto que tiene Jon con un salvaje que sea Ygritte es para mí, por eso decía al principio del capítulo, lo que cambia el rumbo del personaje y lo que cambia el rumbo de la propia saga. Porque Jon aquí descubre que los salvajes no son salvajes per se, no son gente que se come a los bebés. Es cierto que había tenido un primer contacto, me equivoco, había tenido un primer contacto con nuestro queridísimo, este señor que estaba con todas las hijas, Craster, pero bueno, ese no cuenta. En mi cabeza no es canon, Craster, pero es cierto que sí que había sido un primer contacto, pero con Ygritte tenemos el contacto bueno, vamos a decirlo así, y el que realmente cambia el de esto de la saga. Eso sí es verdad. Perdona, es que es justo lo que dices, porque al final Craster lo que hace un poco es reafirmar, ¿no? Reafirmar ese ideal. De hecho, en más de una ocasión yo me he llegado a plantear si Martin no puso a Craster ahí, más allá de
por los motivos de los caminantes blancos llevan bebés y demás, si no lo había metido ahí como ese primer cortafuegos, ¿no? Como el decir, vale, es lo que nos habían dicho, ¿no? Incluso como lectores, vale, los salvajes es lo que se creen, lo que nos habían dicho, unos salvajes, ¿vale? Y luego llega Ygritte y nos desmonta esa idea, se la desmonta a Jon, y insisto, es lo que cambia un poco el rumbo del personaje y de la saga. Otro motivo por el que creo que es la que más marcará a Jon, ¿no? En su historia, porque le cambia totalmente los pensamientos y le cambia totalmente toda la idea que tenía sobre lo que había más allá del muro y lo que eso supondrá en un futuro. Además, Ygritte es esa parte que veremos más adelante cuando Jon esté con los salvajes, ¿no? Pero es esa parte que nos dice que al final los salvajes son personas que viven en unas condiciones horribles, en las que ya no es simplemente por el frío, que eso parece ser que les gusta, porque la gente parece que le gusta donde vive, ¿no? Pero más allá de eso, están viviendo con muchísimo más terror y además muchísimo más acostumbrados a los caminantes blancos. Recordemos que Ygritte lo primero que les dice, que acaban de matar a sus compañeros, es quemadlos o tendréis que volver a usar las espadas. El pueblo libre, el pueblo de Ygritte, es un pueblo que ha vivido mucho más de cerca que la Guardia de la Noche, lo que son los caminantes blancos, lo que es el peligro. Y esta gente lo único que quiere es salir de ahí, porque eso es una ratonera que si vas al norte pues te encuentras a los muertos y si vas al sur te encuentras un muro gigante que está defendido por señores que tienen armas mucho más fuertes que las suyas. Es decir, yo no puedo, siempre hago la coña, pero es verdad. Para mí, el único bando en el que yo puedo estar es el bando del pueblo libre. Porque honestamente, esa gente tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Y Ygritte, para Jon, es de alguna forma ese primer contacto para humanizar al pueblo libre. Porque hasta este punto, da igual si son la Guardia de la Noche, da igual si son la gente de Poniente, ¿no? A falta de caminantes blancos han tenido que construir un enemigo que justifique que la Guardia de la Noche siga en ese muro. Y ese enemigo se llaman Pueblo Libre. Por lo tanto, es gracias a eso que la Guardia de la Noche sigue ahí, que pueden seguir mandando a los maleantes y de vez en cuando tener alguna reyerte con esta pobre gente que va con palos, piedras, arcos y poquito más a intentar saltar ese muro. Que es cierto que luego cuando saltan el muro hacen cositas, también es verdad, pero es verdad que están un poquito resentidos y es lo mismo que haría cualquier Lannister de turno o cualquier Bolton de turno o cualquier Stark de turno incluso, ¿no? En el momento de los saqueos y demás. Entonces, esa justificación de, bueno, estamos aquí porque tenemos salvajes que mantener alejados porque ya no hay caminantes blancos desde hace un montón de años, así que ya son casi un cuento para viejas, pero en cambio estamos aquí muy justificados por los salvajes. Se han buscado ese enemigo que les viene de Puturro de Foix, pero por suerte está aquí Ygritte y los que vendrán después para cambiar un poco esa mentalidad. Y bueno, Jon acabará muerto. Bueno, valió la pena. Worth it totalmente que Jon muriera para salvar a esta gente. Adoro al pueblo libre, lo siento. Ese es mi parlamento y ya está. Poco más tengo que decir. A ver, la cuestión del pueblo libre es muy amplia, es transversal desde Juego de Tronos a Danza de Dragones y la vamos a tratar ampliamente, pero tiene razón Bea al decir que de alguna forma, por lo menos para Jon, Ygritte es esa llave, ¿no? Que abre tanto la cabeza de Jon como la cabeza de lectora, vale, esta narrativa de gente peligrosa o gente salvaje o gente bárbara. Es un relato construido socialmente para justificar según qué cosas. Y lo que le pasa a esta gente en verdad es que, lo que decía Bea, ¿no? Está en una ratonera, es como o la muerte o el muro, pues por supuesto que te tiro el muro y si me impides ir, pues te doy algo y no me queda otra, ¿no? Al final es o morir o matar para el pueblo libre, en este caso, en tanto cuantos tienen esa oposición delante que es la Guardia de la Noche. Pero no es eso en lo que me quería embarcar, porque Bea lo ha hecho de forma espectacular, sino el momento de Ygritte en el que, es que lo ha empezado a decir Bea y he dicho, es que es para aplaudirle. El momento en el que la hacen prisionera, se mueren sus amigos y ella, evidentemente, ¿no? Como persona preocupada por la existencia de los otros, como todo el pueblo libre, dice, oye, ¿y si los quemamos, no? Pero aparte de eso, lo primero que hace es, este muchacho no me ha matado de manera inmediata como hubiese hecho cualquier otro, ahí que voy a atacar, ¿no? A esa sensibilidad es a lo que me voy a agarrar para sobrevivir. Y lo primerito que hace es decirle, cuando le pregunta yo lo de, oye, ¿esos eran de tu familia? Y dice, no más que tú. Es que es maravillosa. O sea, ya está, el mecanismo que ha establecido al
decirle a esta persona que de algún modo, entre comillas, le acaba de salvar, decirle tú y yo somos familia, ¿no? De algún modo tú y yo no somos diferentes, tú y yo venimos de la misma sangre, es un movimiento tan potente para salvar su propia vida. Es como, oye, sé que la mayoría de los cuervos ni siquiera me hubiese mirado antes de matarme, pero me he dado cuenta de que tú sí, de que tú te has parado y de que tú ves en mí a un ser humano. Entonces voy a atacar con todo, ¿no? Voy a intentar conectar contigo como ser humano como pueda para intentar salir de esta, ¿no? Lo hace cuando le cuenta la historia, lo hace al día siguiente cuando le dice lo de, bueno, ¿tienes miedo? Bueno, lo tenía ayer, pero hoy ha salido el sol, etcétera, ¿no? Es como que tienen esta conexión instantánea, probablemente acelerada por el miedo, ¿no? El miedo que tiene primero Ygritte a morir y Jon por las decisiones que tenga que tomar. Pero es que es tan maravillosa esta introducción de Ygritte, ¿no? Es una persona que, o sea, abre la boca y de repente dices, es que es la persona más inteligente que conozco. ¿Verdad? Es la ¿Verdad que persona- sí? O sea, es que la presentación de Ygritte hablando, perdona que te haya interrumpido, Berta, pero es que lo estabas diciendo súper bien. Cada frase que dice Ygritte es para enmarcar. Cada frase que dice en este capítulo Ygritte es para enmarcar porque además Martin lo hace tan bien que ni siquiera se ve forzado. Simplemente es una persona, como decías tú, Berta, inteligente. Una persona que habla así porque tiene cerebro, ¿vale? Y entonces no es, de nuevo, es romper ese mito de los salvajes que son medio animales. Y es como, no, esta tía es una tía inteligente, una tía que sabe. Y eso nos lo dice más a nosotros que al propio Jon. Es decir, leyéndolo, lo percibimos nosotros más como lectores que el propio Jon. Perdona, Berta, continúa, que lo estabas diciendo muy bien. Jon se deja llevar por esa, le iba a llamar manipulación, pero no es manipulación, es quiero vivir, ¿sabes? Quiero decir, es un voy a agarrarme a ti como pueda para salir de esta. Y Jon cae, pero desde el minuto 1 hasta el minuto final, que todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y Jon no se da cuenta de lo inteligente que es Ygritte, por lo menos en este momento, y es que es para aplaudirle. Y Bea decía que no sabía si el fandom la quería o no. Yo tampoco lo sé, pero es que hay que quererla. A ver, yo creo que el fandom en general sí que la quiere. Y sobre todo los lectores, Sí, yo creo que porque también. cuando a mí me pasa, o sea, y pensándolo de la primera vez que yo leí, tú lees la primera vez estos capítulos y ves lo que habéis dicho, en plan, la actitud que está tomando Ygritte, y te das cuenta que esta señora es mucho más inteligente de lo que le muestra a Jon, por así decirlo. O sea, como que Jon cree que todo está a base del miedo y de que está actuando así por ser, en plan, demostrar que no está teniendo miedo y demás, pero ella lo que tiene es la sartén por el mango y dice, como es que es eso, es este señor piensa diferente a los otros cuervos, de aquí me agarro y me busco la manera de salvarme. Claro, es que hay que quererla porque es eso, ¿no? Abre la boca, ya ves lo inteligente que es. Y yo también creo que influye este tipo de personaje que es secundario, ¿no? Que interviene lo que tiene que intervenir. Cuando interviene lo hace de forma brillante. Y debo añadir, y lo siento mucho por traer esto ahora, pero se muere pronto. Se muere muy pronto Ygritte y eso yo creo que contribuye a que la veamos como la estrella del rock que es. Llega, brilla y se va. Que es el síndrome Ned Stark. ¡Otra vez! Siempre me pasa igual. Ned Stark, Viserys y Ygritte es el síndrome que me perseguirá hasta el fin de mis tiempos. Tienes El un síndrome patrón, Ned Bea. Stark. No. Háztelo mirar. Tengo un patrón. Tengo un patrón. Igual va un poco por ahí. No, en absoluto. Es que, a ver, tiene sentido. Quiero decir, Martin en su obra, a los primeros que palman, bueno, Jon porque es Jon, pero, y tiene una armadura del copón, pero los primeros que palman son la buena gente, lo siento, es así. O sea, es gente que, bueno, pues que muere. Se quedan la basura, lo que digo siempre. Pues ahí están. Good luck con la vida, con la basura. Ya mate a los otros, a los buenos. Luego pasa lo que pasa en la saga. Pero es eso, ¿no? Yo creo que tiene un poquito el efecto de estrella del rock, ¿no? De se ha muerto antes de poder hacer algo, digamos, que rompiese esa imagen del personaje y se muere brillando, ¿no? Por todo lo alto, creo yo, Ygritte para el lector. Y se morirá en Tormenta de Espadas, pero se libra en esta ocasión porque, como empezábamos a decir antes, a pesar de la confianza que depositan los demás en Jon de para nuestra supervivencia tienes que hacer lo que tienes que hacer, Jon
pues duda, ¿no? Han tenido toda esa conversación de la que hablaremos ahora, en la que él le ha contado una historia, han conectado, Jon ha visto su parte más humana, etc. Y cuando ella esa mañana se aparta el pelo, le enseña el cuello y le dice por favor hazlo rápido que ya voy a perder el valor, Jon Nieve dice voy a hacerlo, soy el hijo de mi padre, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, no es verdad, porque Jon toma esa decisión de por favor vete, huye y corre, no mata a Ygritte en este momento de la historia, ni muchísimo menos, como ya sabemos por ser relectores, y esta es nuestra mouse que herramienta de este capítulo, porque bueno, la liberación de Ygritte, como todos sabemos, será extremadamente relevante más adelante, de hecho, dentro de muy poquito, dentro de 2 semanas, cuando continuemos la historia de Jon. Pero tengo que decir que lo que rescato sobre todo de aquí es lo pronto que Ygritte le propone él, por favor, vámonos, vente conmigo, hay sitio para ti también, al lado de Mance Rayder, ¿no? Quizás, no sé cómo justificáis vosotros esta petición, si es una desesperación final o qué, pero yo creo que quizás aquí Ygritte está tirando un poquito el farol de he visto que este muchacho duda, voy a probar si esta duda nace un poco del desencanto con la guardia, ¿no? Y si puedo llevármelo a mi terreno. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como Ygritte tanteando un poquito a él. Tú has dudado, tú eres más humano, tú eres, bueno, o por lo menos no me has matado de forma ipso facto, ¿no? Has tenido ese, digamos, encontronazo con tus compañeros en cuanto a mi muerte. Voy a tantear a ver si no es que tú quieres vivir de otra manera, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí esa petición desesperada que hace, ¿no? Antes de que le vaya a ejecutar. No sé vosotros qué pensáis. A ver, yo esto lo veo evidentemente como Martin haciendo también como un foreshadowing de lo que se puede venir en este capítulo. Hay muchísimos presagios de muchas cosas, ya lo hablaremos más adelante, pero esto primero hay que verlo también, o por lo menos yo lo veo de esa manera, como Martin un poco dándonos pistillas sobre a dónde va a ir el futuro de Jon, con esto de no, vente con los salvajes, no sé qué, que al final sabemos que él, por encargo de Quarren, se va a ir. De hecho, él va a matar a Quarren para que su historia sea creíble. Pero más allá de eso, también es un poco de... Hay un problema que yo veo aquí, y es... Ygritte sabe que de todas maneras, una persona de la Guardia de la Noche, por más de que sea que le haya demostrado un poco más de cabeza, un poco más de humanidad, no va a caer bien con los salvajes. Y nosotros lo vamos a ver, o sea, los encontrones que va a tener con Casaca de Matraca, los encontrones que casi va a tener con el mismo Mance. Ella sabe que no va a ser, entre comillas, bien recibido de parte del pueblo libre. Pero aquí estamos, y ya que Bea me corrija si la estoy cagando, pero estamos haciendo una construcción de un personaje que más adelante va a tener una relación con Jon. Y esta persona pues va a buscar la manera de... Además recordemos que el pueblo libre piensa de una manera muy diferente, y allí, si a una mujer le gusta un hombre, también puede ir a conquistar a su hombre, y no es el horror este mega cuadriculado de lo que es Poniente. Entonces puede ser un poco ella dando como unas primeras pistas de este señor me atrae, además ha sido bueno, no me ha matado a la primera, y pues eso, dando pinceladas de lo que será el futuro de la relación que desarrollarán ellos dos, y el futuro del camino de Jon hacia conocer a Mance, conocer a toda esta gente del pueblo libre, que luego pues será tan importante en su arco de personaje. Pues yo creo que tenéis un poco razón en todo. Es decir, creo que en este punto Ygritte está en un momento, a ver, está a punto de morir, ¿vale? Es como si le hubiera dicho, tengo oro, llévate lo que quieras, ¿vale? Es decir, antes de intentar de resignarme a morir, voy a intentar hacer lo que pueda para que te lo pienses, ¿no? Y es como, bueno, entiendo que si ellos ven que no me matas, porque ella ha asistido a la conversación en la que Quarren le dice, mátala,
Es como, si ellos ven que no me matas, igual te rechazan, igual te matan ellos a ti porque no has cumplido, bla, bla, bla. Vente conmigo y ya está. Y no nos encontrarán porque conozco caminos secretos. Está un poco a la desesperada y lo que quiere es sobrevivir. Pero más allá de eso, yo creo que Ygritte está viendo en Jon un unicornio. Es decir, para Ygritte, que también tiene sus prejuicios con la Guardia de la Noche, probablemente más fundados que al contrario, también le han dicho los cuervos también los deshumanizan, les ponen un nombre de animal y los tratan como lo que son un poco, ¿no? Como esos asesinos de su pueblo, ¿no? Como los que no les dejan pasar. Entonces Ygritte también tiene construida su narrativa con respecto a lo que es la Guardia de la Noche, lo que son los miembros de la Guardia de la Noche. Entonces, que Ygritte vea a Jon, insisto, es como ver un unicornio. Es un chico de una guardia de la noche, joven, más joven que ella, de hecho, porque ella tiene unos 20 años y él es más joven, que se apiada de ella, no la mata, y no solo eso, sino que la escucha, le pregunta, mantiene una conversación más o menos, en un punto es hasta graciosa, ¿no? En plan, no, es un mentiroso, pues di lo que quieras, pues me doy la vuelta, pues me duermo, pues no sé qué, ¿sabes? Como que no, en ningún momento es como agresiva. Ella también creo que ve la inexperiencia de Jon. Pensad que Ygritte, aunque tenga 20 años, está curtida en 1000 batallas y Jon al final está verde, porque cuando le dice, ahora eres mi prisionera, se lo dice como, ¿sabes? Como, y es como ella se da cuenta de todo esto y evidentemente, como decía Berta antes, también jugará con esa ingenuidad, pero yo creo honestamente que en este punto ya se está fraguando lo que sea la relación de Jon y Ygritte, porque así como Jon ve en Ygritte esa persona tan distinta, esa persona que es completamente diferente a lo que le habían contado, que le puede atraer, que le puede llevar incluso a no cumplir sus votos, Ygritte está viendo lo mismo en Jon, está viendo a ese miembro de la Guardia de la Noche que no es un asesino o que le ha tenido compasión, le ha tenido piedad, no la ha matado al momento, incluso la ha dejado escapar. Entonces yo creo que sí puede existir un poco todo, ¿no? Existe esa parte de oye, te van a rechazar, por favor, sálvame, necesito vivir, y está la parte de anda, chato, vente conmigo, moreno, que veremos lo que pasa, ¿sabes? O sea, yo creo que es un poco todo, lo cual me encanta, la verdad. Sí, efectivamente, yo creo que es un poco esa última petición desesperada de, oye, podemos huir juntos y tal, no me mates, ¿no? Pero lo hace muy bien, lo hace bien Ygritte porque desde el momento en el que abre la boca se ha ido convenciendo poco a poco a Jon, primero de que es un ser humano, que no era difícil viniendo de Jon también, hay que decirlo, y segundo que ha conectado, ¿no? Ha conseguido conectar a nivel humano con él para que él al final tome la decisión que toma, que tengo que decir que el final de este capítulo es que me encanta. Hacía mucho que no releía este capítulo de Choque de Reyes y el final es maravilloso, ¿no? Cuando él le dice, mira, huye, vete, corre, no voy a hacer esto. Sobre todo sabiendo nosotros, como sabemos, que la relación que van a tener más adelante, ¿no? Pero no podemos irnos de este podcast sin mencionar pues todas las cosas que hablan en ese momento, ¿no? En ese momento en el que conectan, empezando, por supuesto, por la historia de Bael, el bardo, que no solo nos trae una historia maravillosa acerca de por qué el pueblo libre y los norteños son hermanos, sino que nos trae, bueno, guiños o pistas quizás de una de las teorías más importantes de Canción de Hielo y Fuego. Exactamente. Si Ygritte fuera youtuber, pues este sería su story time y nos cuenta esta historia de Bael, en la cual, como muy bien decías, Berta, pues nos da muchos guiños. Nos cuenta de que este Bael pues era un bardo que llegó a Invernalia y que se encontró con Brandon el sin hija, como dice ella, que al llegar él como bardo a Invernalia, pues se gana el favor del señor de Invernalia de turno, que en este caso Jon pregunta qué Bran es y evidentemente pues eso no es parte de la clase de historia, así que simplemente queda en esa reflexión de él sin hija y le dice que él se puede llevar lo que él quiera prácticamente de Invernalia, y él dice que lo que quiere es como la flor más bonita. Le van a cortar una flor azul, que esto es algo muy importante y es lo que está muy relacionado con este origen de Jon Nieve, porque recordemos la habitación en la que muere Lyanna es una habitación en la cual había flores azules. En la Casa de los Eternos vemos un muro de nieve con una flor azul incrustada.
es prácticamente pues blanco es, gallina lo pone, ya sabéis, además de muchas otras referencias que hablaremos en la zona de presagios. Y pues nos cuenta que al día siguiente desaparece la hija de este Lord Stark y en la cama dejan una flor azul. Luego pasa el tiempo y vuelve a aparecer la hija y tiene un hijo. Y este hijo, nos cuentan que esta hija del Lord Stark no ha escapado de Invernalia, que de hecho se había quedado en las criptas, y pues este hijo luego crece, mata a su padre, porque en una guerra se enfrentan Bael y su hijo, y al llegar este hijo como nuevo señor de Invernalia al castillo con la cabeza de su padre en una pica, la madre se mata. Se muere, y también cuenta Ygritte que el hijo se muere tiempo después. Y es una historia en la cual nos cuentan pues parte de estos relatos del pueblo libre. También sabemos de que más adelante Mance Rayder usará una identidad parecida, porque él será Abel y no Bael, que realmente al final es un anagrama del mismo nombre, para contarnos una historia parecida. Además, recordemos que Bael el Bardo además tenía un arpa. ¿Qué instrumento musical toca Rhaegar Targaryen? Un arpa. Y pues nos cuentan esta historia y al final Jon no le cree a Ygritte. En este caso termina diciendo como, bueno, sí, muy bonita tu historia, muy lo que tú quieras, pero yo no te creo. Y ya ha salido el sol. O sea, esto es realmente lo que sucede. Es Martin haciendo pasar las horas entre que capturan a Ygritte y nos muestran esta llegada de Quarren media mano. Pasan todas estas horas. Y lo importante de todo esto es ver una vez más cómo Choque de Reyes, al final, para ser el segundo libro de 7 que en principio deberían salir, es en el que más cosas mágicas casi tenemos en cuanto a presagios, en cuanto a cosas del futuro de la saga, en cuanto a que aquí nos desvelan muchas pistas sobre la paternidad de Jon, sobre la maternidad de Jon, y al final no deja de ser un libro que sorpresivamente nos lleva a dar muchísima información, pues en este caso indicios sobre este reino más el igual a J, y como todavía pareciera como o sea, por lo menos desde lo que yo pienso, está como en una etapa muy inicial de la historia. No sé vosotras qué penséis sobre esto, pero al final Choque es una gran fuente de pistas que es curioso que estén tan al inicio del arco como tal de los 7 libros. Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esto? Que claro, Juego de Tronos y Choque de Reyes, a lo que voy es a que están plagados de indicios, sobre todo de esta que nos concierne aquí ahora, que es el R más L igual a J. Juego de Tronos y Choque de Reyes son los libros que más pistas contienen al respecto, y luego Martin dice, a ver, voy a frenar un poquito la cosa porque me he dado cuenta de que en cuanto he publicado estos libros, en el mundo ha estallado internet, ¿no? Y lo que antes era una pista sutil, ahora es tirar un ladrillo a una cabeza y que esa cabeza sea una colmena, ¿no? Que llega a todas las cabezas de todos los lectores al instante, ¿no? Así que Martin frena, pone ahí el pedal, o sea, el pie en el pedal del freno y dice, vamos a cortarnos un poquito con las pistas que doy al respecto, porque es ya sabido y evidente y conocido por internet todo esto. Porque es que, poniendo en ese contexto, ¿no?, de internet, la gente habla, la gente comparte teorías, estos capítulos, o sea, esta etapa de Choque de Reyes es descarada. Lo decías tú muy bien, desde la rosa azul creciendo en el muro de hielo del que acabamos de venir con Daenerys. Esto, la historia de Bael, es como wow, ¿no? Es como está tan hilado todo. Es como además, justo antes de contar la historia, Ygritte le pregunta, oye, ¿quién es tu madre? ¿No? Por si no había quedado demasiado claro que Martin estaba hilando estos conceptos de la maternidad de Jon Nieve con una historia sobre un rapto y un señor que toca el arpa y va a Invernalia y roba a la hija, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, o sea, esto hay que entender que esto se hace evidente una vez
estamos en, pues eso, ¿no? En la era de internet, todo el mundo comparte teorías, todo el mundo debate acerca de los libros, etc. Para un lector, para un primer lector, ni de coña lo pillas. Vamos a ser honestos. Nadie lee la historia de Bael y las pistas anteriores que venía leyendo y dice, sí, la madre de John Nieve es Lyanna Stark. No se pilla. No, y además que Martin pasó de su Brotherhood Without Banners, que eran sus primeros fans super fieles que iban con él a todas las Worldcons y a todo este tipo de cosas, que son sus amigos lectores beta prácticamente de toda la vida, a que de un momento a otro fuera pequeños foros y lo que tú dices, de que estallara la época internet, llegara Juego de Tronos, estallara mucho más la lectura, llegara a unas cuotas de venta mucho más altas, y hoy tenemos, pues eso, mogollón de webs especializadas, podcast de relectura, podcast de análisis. También te digo, ahora se ha llevado al otro extremo, que es el sobreanalizar. Y yo he leído teorías maravillosas del estilo: esto está tan relacionado todo que tiene que significar algo, entonces Mance Rayder en realidad es Rhaegar Targaryen, ¿no? Y por eso revive la historia de Bael, etc. Sí, la teoría de que este señor es Rhaegar. Sí, que luego es lo que mutó en Rhaegar es Melisandre. Es que está una maravilla. En plan, a mí el mundo teorías locas. Como si no hubieran visto cómo se le salía la sangre del pecho a este hombre y lo representan con zafiros en las visiones de los Eternos. ¿Tú estabas allí, Santi? Porque yo no. No, pero ¿sabes quién estaba? El rey Robert. Bueno, fuente fiable. Bueno. Canaletas. Vosotros habéis hablado ya de la mayoría de las cosas, pero también hay que ser justos con Martin. Es decir, yo lo veo, está feo que lo diga, como profesora de narrativa. No suelo decir esto yo por mí misma, pero lo tengo que decir. Hoy en día coges cualquier libro que tenga, pues hay muchos tipos de novelas, ¿no? Pero algún libro pues que contenga enigmas, misterios y tal, y esos indicios están ahí siempre. Es decir, entiendo lo de que Choque de Reyes, Juego de Tronos son descarados, que es en el sentido que lo has dicho, Berta, ¿no? De que hay muchas cosas, pero de verdad, de la buena, que la mayoría de los libros que contienen esos tipos de pistas, incluso libros, por ejemplo, de mi queridísima Agatha Christie, que la adoro, y que tiene muchas de esas pistas, las pistas están ahí. El tema es que los libros de Agatha Christie, aunque son los más leídos de la historia, después creo de la Biblia, o de Shakespeare, no sé qué, el caso es que son libros que no han leído chorrocientas mil personas a la vez y con internet, ¿vale? O sea, que no han tenido su auge y demás con internet. Entonces, todos los escritores tienen que dejar esos indicios, porque si esos indicios no están, imaginaos que todos estos indicios no estuvieran. Cuando llegara el momento de saber que R más L igual a J, la gente diría, uy, pero esto en ningún momento se nos ha dicho, se lo ha sacado el autor de la manga porque le ha venido bien. Y entonces nos quejaríamos de todo lo contrario, de decir, ostras, este señor se ha marcado aquí un Deus Ex Machina porque en ningún momento se nos insinúa que eso sea posible. Es decir, el lector espera que esos indicios estén presentes en la obra. El tema es ese, que normalmente un lector avispado puede darse cuenta en una lectura. Uno normal, como nosotros, igual se da cuenta en la relectura, o igual ni siquiera. Yo no me hubiera dado cuenta, honestamente. Pero generalmente funciona así, ¿no? Es como, vale, esto estaba aquí. Igual al final lo sabes. En un mundo en el que no hubiera internet, hubiéramos leído la saga, probablemente tardaríamos menos en acabarla, porque probablemente Martin no hubiera tenido muchas cositas que ha tenido si no hubiera redes. Hubiéramos leído el final de la saga y nos dirían R más E igual a J. ¡Oh, Dios mío! Quizá lo hubiéramos descubierto antes, quizá no, pero hubiéramos vuelto atrás, hubiéramos visto todos estos indicios que estamos hablando hoy aquí y hemos dicho, claro, ahora todo tiene sentido, esa rosa azul, ¿cómo no me di cuenta de la canción de Ygritte? Y así es como funcionan el 99% de las novelas que leemos. Lo que pasa es que es eso, cuando una novela lo peta así, tiene tantísima repercusión y tantísimos foros y tantísimas conversaciones, que no es que me esté quejando, solo hablo de una realidad, pues evidentemente eso se sabe antes. Pero quiero decir con esto que esos indicios tienen que estar, porque si no están, hubiéramos llegado al final, nos hubieran dicho R más L igual a J y hubiéramos dicho, ¿y esto a santo de qué viene? ¿Por qué ahora resulta que la hermana de Ned es la madre de Jon? A ver, ¿de dónde se ha salido esto? Si esto yo no lo he visto en ningún sitio. ¿Sabes? Es complicado para un autor eso. Sí. No, absolutamente. Quiero decir, completamente que los indicios tienen que estar ahí. Yo lo decía más en el sentido de que creo que se nota
cuando Martin se da cuenta, ¿no? De Sí, totalmente. Sí, en esta era internet se ha ido de las manos, voy a dosificar Sí, no, y porque un ya como poquito que esta vaina, ya no tiene sentido. Eh, Es decir, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Poner indicios de, Sí, ahora una ya está rosa plantado. azul? Pues muy bien, todo el mundo dirá, fantástico, ya sé por dónde viene. Que probablemente ha puesto, pero es lo que dices tú, ¿no? Los ha dosificado muchísimo más que en los primeros libros, es normal. Es una de las cosas más difíciles, y me callo ya, como escritor, dosificar las pistas y las señales para que no sea ni demasiado evidente ni demasiado difícil. Esa dosificación, ese equilibrio, y eso me pasa mucho con alumnos, me dicen, ay, yo pensaba que se pillaría al final, pues no, o yo pensaba que esto sería mucho más sutil, pues tampoco. Es como cuesta mucho encontrar ese equilibrio entre una cosa y la otra, la verdad. Claro, porque si es demasiado difícil, al final es injusto para el lector también. Exactamente, ahí está, sí. Y tienes esa frustración de, a ver... No me has dado opción a saberlo, Claro. ¿sabes? O sea, Exacto. no. A mí lo que en realidad, en cierto sentido, me da un poco de pena, porque decías tú, no es algo malo per se, ¿no? El que se sepa, el que se comparta esta información por internet, etcétera. Pero tengo esta sensación como un poquito de pena de que sea tan obvio ya en internet, ¿no? O tan conocido este tipo de revelaciones, porque quizás no tengan el efecto que deberían tener cuando las leamos resueltas en la saga. Pero también tengo que puntualizar que digo esto habiendo llorado yo con la escena de la torre en la serie, y no me quiero imaginar lo que lloraré cuando se revele esto en la saga misma, ¿no? Así que tengo estos sentimientos encontrados con esto de saberlo ya, ¿no? De saber esta revelación que todos sabemos que al 99,99999 se va a hacer en la saga. Y me da como esta pena de, jolín, qué pena que lo sepamos todos ya o no ver la sorpresa genuina de nadie cuando se revele. Pero al mismo tiempo yo sé que voy a llorar como una Magdalena, así que tampoco pasa mucho, ¿no? Tampoco se muere nadie, excepto John, que lleva 12 años muerto. El caso es... Deberíamos hacer un aniversario Sí, ¿no? de muerte de John, ¿no? Cada año que Sí, pasa. pues mira, en vez de hacer celebrar un el homenaje. aniversario de danza, podemos celebrar el aniversario de Aniversario de John la muerte de muerto, John. pobrecito mío. Pero vamos a pasar a la sección de presagios esta semana, porque la historia de Bael trae pues esa conexión entre Starks y Pueblo Libre, trae muchísimas pistas acerca del R más L igual a J, pero nos trae unos presagios acerca de la actualidad misma de Choque de Reyes. Como ya lo decíamos hace unos momentos, cuando damos un poquito de contexto a la historia de Bael el Bardo, pues no es gratuito que también nos introduzcan esta historia ahora mismo, porque no la hubieran podido meter en cualquier momento. O sea, Jon y Ygritte en las cavernas, también hubiera podido caer esta historia. Jon y Mance Rayder hablando en la cabaña, también hubiera podido caer esta historia. Pero yo creo que nos la introducen justo en este momento de una manera que no es gratuita. En el capítulo anterior veíamos como Theon le montan todo este paripé de que los niños Stark han escapado de Invernalia, cuando realmente lo que han hecho es esconderse en las criptas, al igual que lo hace la hija del Lord Stark de ese momento. Y nos dan también estas pequeñas pistas de cómo a la vuelta del hijo del que se vuelve el señor Stark del momento, una vez muere el Brandon, el sin hija, a su hijo, después de que muere su madre, no vive mucho más, y uno de sus señores le despelleja y con su piel se hace una capa, que sabemos que no le despellejan, pero los Bolton van a traicionar a Robb, y a través de eso van a matar a un Lord Stark por una traición de uno de sus señores. Entonces, este tipo de capítulos y este tipo de presagios, que estén ahí, que estén tan escondidos, tú en primera... O sea, yo, con la mano en el corazón, en primera lectura, jamás me imaginé que este tipo de cosas fueran puestas allí porque me estaban intentando decir, mira que en las criptas de Invernalia la gente se puede esconder y tal, o mira que... en ese momento a mí me dicen que van a matar a Robb en mitad de mi primera lectura de Choque de Reyes, y probablemente hubiera abandonado la saga porque hubiera dicho, no, espera, o sea, me vas a matar a mi personaje querido, a mí no me haces esto.
Pero claro, entonces me parece como muy importante que Martin sepa poner en los momentos específicos de ciertos capítulos este tipo de información, te lanza presagios a la cara y tú como lector de primera vez dices, ostras, cuando lo lees una segunda es cuando dices, qué sabroso es esto de Martin dándonos información. Y cómo de bonito es de que cuando lo vuelves a leer entiendes absolutamente todo lo que te quería decir. Es maravilloso. Es que la historia de Bael me da como esta sensación de que a Martin le gusta, ¿no? De que le gusta mucho. Porque la usa para eso, ¿no? Para lo que has dicho tú, para presagiar estas cosas como los niños, que además está muy relacionado con Jon, es como tus hermanos. Le está hablando de sus hermanos directamente, ¿no? Bran y Rico están en las criptas, Robb se va a morir. Hombre, etcétera. y además, recordemos, Jon piensa en Bran durante este capítulo, cuando está subiendo al muro. Porque él piensa, a Bran le gustaba trepar. ¿Cómo sería de fácil para Bran hacer esto? Porque a él le encantaba trepar. Entonces, que te metan esa pista de Jon pensando en su hermano, para luego meterte esto de la gente se queda en las criptas de Invernalia, es todo. Y de hecho también piensa, o sea, él piensa en todos sus hermanos, porque piensa también cuando están durmiendo con los con los exploradores al aire libre, piensa en cuando tenía que compartir la cama con sus hermanos en las noches de invierno de Invernalia. Es como... Sí, es como una junta y justificación de todos los pensamientos de Jon que embonan en todos estos presagios que nos da Martin con esta historia de Bael, y que luego además pues tendrá sentido también en cuanto a lo que decía al inicio. Mans se va a presentar en Invernalia como Abel el Bardo. Exacto. Es que usa mucho Bael el Bardo, Martin. Lo usa con Mans, lo conecta con Rhaegar, lo conecta con esto, ¿no? Del R más L igual a J. Luego para Jon conecta con sus hermanos, porque... Y es lo que quería puntualizar antes de que vayas tú, Bea, que es que de alguna forma para el lector este tipo de, no sé cómo llamarlo, guiños, ¿no? A lo que está pasando, aunque en primera instancia puedas no pillarlos, luego sirve como para dar cohesión a toda la historia, ¿no? Porque Jon está aquí alejado de la mano de Dios, no se entera de la media a la mitad de lo que está pasando en el sur, no se entera de que claro, él está ahí en su ensoñación de, oh, me acuerdo de cuando no pasaba frío y compartía la cama con mis hermanos. Y es como, Jon, tus hermanos se están muriendo, Robb se va a morir, los niños están desaparecidos y Theon ha tomado Invernalia. Como que el lector está ansioso, preocupado por lo que está pasando en el sur y Jon está alejado, y eso podría darle al lector quizá cierta frustración, ¿no? De, Jon, puedes resolver tus mierdas y volver a donde tienes que volver, ¿no? Y todas estas pequeñas pinceladas sirven un poco para conectar todo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que lo hace eso, ¿no? Cohesionado, ¿no? Al resto de la historia, el tirar por lo emotivo, tirar por lo familiar, dar estas pistas pero sin revelarlo del todo, porque al final Jon no puede saber lo que está pasando. No sé, es como, tengo sentimientos encontrados en el sentido de que es frustrante y es desesperante y al mismo tiempo es emotivo y tengo ganas de llorar, y es maravilloso como escribe Martin, la cantidad de emociones, ¿no? Que te traslada con una sola historia. Berta estaba muy emocionada. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. De hecho, esta estructura que tiene de capítulos por puntos de vista y que además están bastante alejados los unos de los otros propicia también un poco eso, ¿no? Es como que de vez en cuando estamos constantemente en un tira y afloja, se nos adelanta una cosa que a otros personajes les llega más tarde, como veremos en los capítulos posteriores. De hecho, lo veremos ya en Sansa, no, lo veremos en Cat. Y lo veremos en Jon, me parece que veremos más adelante. Pero es como que constantemente se nos da información que nosotros ya sabíamos. Luego esta, por ejemplo, se nos ha dado previa, porque lo de Bael se nos ha dado previa a que nosotros sepamos que estos están en las criptas. Es decir, sabemos esto y luego descubrimos lo otro, ¿no? Entonces es como que se nos está tirando esto a la cara y no vamos a ser conscientes de lo que ocurre hasta que no lleguemos a ese momento, y si conectamos ambas ideas y nos acordamos de Bael en ese momento, ¿no? Entonces esa estructura de puntos de vista alejados los unos de los otros, donde hay miembros de la familia o donde hay enemigos, donde hay amigos, todo esto ayuda muchísimo. Más allá de eso, muy fan del folclore del Pueblo Libre.
porque Bael, sí, pues que Bael fue en su día el rey más allá del muro. Es decir, ese rey más allá del muro que llevó al pueblo libre al sur fue el mismo señor que cantaba canciones sobre sí mismo diciendo que muchas mujeres lo querían y que tenía un hijo en Invernalia, que Es decir, el folclore también es una forma de darnos cuenta de que no son tan diferentes. Un poco lo que decía Berta con Ygritte y Jon, ¿no? De que tú y yo somos prácticamente iguales. Más allá de que la historia dice que comparten sangre, es más el hecho de decir, nosotros también tenemos nuestras leyendas, nuestros bardos, nuestras canciones, que veremos también en el capítulo de Sansa, el próximo, que también habla un poco de eso, ¿no? Nuestros reyes, es bonito poder ver un poco todo ese espejo, ¿no? Ese espejo en el que mira a Jon de decir, no, esta gente también tiene sus propios héroes, sus propios cuentos de risa, ¿no? En la que, pues mira lo que le hizo este y el otro, y mira, este le engañó con esto otro, ¿no? Y claro, conectan porque en realidad no están tan lejanos. Porque cuando le dice, ¿quién fue? ¿Brandon el constructor? ¿O Brandon el no sé qué? ¿Brandon el no sé cuánto? Y la otra le dice, Brandon el sin hijo. Y es como, para nosotros es Brandon el sin hijo. ¿Qué me estás contando? O sea, yo que sé que Brandon es tuyo. O sea, el título que le hayas puesto tú a ese Brandon para ti se queda. O sea, aquí en el pueblo libre es el Brandon sin hijo. Y ya está. Es un poquito el comentario de me la suda. Exactamente, sí, pero o quizá es un poco eso, o quizás un poco, aquí se le conoce así porque lo que hemos priorizado es que uno de los nuestros se llevó un hijo, ¿no? O sea, es como que le hizo un hijo a la hija, ¿no? Entonces es como... y aquí se le llama así. No sabemos en el pueblo libre si era Bran el constructor o Bran el incendiario o Bran el no sé cuánto. No, aquí es el Bran sin hijo, que es lo que me han contado mis abuelos, es ¿sabes? Que aquí es el personaje secundario. Exactamente. De su historia, para Jon sería el protagonista. Exactamente, eso es lo divertido. Entonces, al final no están tan alejados Invernalia y pues están alejados, pero no tanto como podríamos decir Dorne. Y por lo tanto comparten en parte cierto folclore, o al menos se han generado folclore por los mismos personajes, ¿no? Entonces es muy, muy divertido ver también esa conexión más mundana. No tanto de, caminantes blancos vienen a por nosotros, sino el mundano de lo que nos contamos al lado de una hoguera, lo que me cantaba mi madre cuando me echaba a dormir, que era como la tuya, ¿no? Es muy bonito todos esos lazos de unión que se crean, ya te digo, tanto en la trama como comentáis vosotros, como en cosas más mundanas y sencillas como esto. Es maravilloso, ¿no? Es que como una frase Ygritte ya tanto a Jon como a nosotros nos ha hecho conectar, ya no solo con ella, sino con toda esa cultura que hay detrás del pueblo libre y que a partir de ahora en esta relectura podremos explorar más, de una forma más objetiva o por lo menos con el otro punto de vista que nos faltaba por conocer en toda esta historia. Pero eso quedará para futuros capítulos de Jon. Por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente, como siempre, a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villacómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady Von Carstein, Álvaro García e Inés Álvarez, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro, Josep Roura y Mila, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Alveza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Raisa Monroy, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, David El Morao, Blay Jeric y Víctor Olivares. Muchísimas gracias a todos a los que he mencionado y por supuesto también a los que nos apoyáis en el resto de manadas de Patreon y a los que estáis ahí cada semana para escucharnos al otro lado de estos micros. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram, @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag preguntaslcc. Hacedlo porque además se vienen capítulos muy interesantes. Eso lo digo yo, lo adelanto yo ya. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.